Bien, bueno, ahí estamos grabando y entonces, bueno, vamos a comenzar esta sesión de hoy de nuestro grupo de trabajo sobre José Antonio Ramos Sucre. Estamos Alicia, John y yo, definitivamente los tres mosqueteros de esta historia. Hoy es sábado 30 de julio de 2011. Sé que hay algunas otras personas que están siguiendo esta historia. De hecho, Fabiana Belino es una de las personas que ha estado revisando los materiales y me ha escrito a partir de la revisión de los materiales. Y una cosa muy interesante fue que ella, después de haber revisado como los tres primeros, no recuerdo cuántos había revisado, pero cuando iba como por el tercer material de los que hemos colgado, ella me escribió preguntándome qué me parecía o qué tal sería la carta si Ramos Sucre tuviera Saturno en la casa 3. Entonces, eso me pareció muy simpático, teniendo en cuenta que la semana pasada, ¿verdad? Cuando estuvimos revisando el tema de la manera de dar clases de Ramos Sucre, nosotros al final llegamos a esto, ¿verdad? O sea, es decir, uniendo lo de la manera de dar clases de Ramos Sucre con el hecho de que una de las tres cartas que habíamos estado manejando como las cartas que tenían mayor popularidad, ¿verdad? Las cartas que nos gustaban más, era precisamente esta ascendente Cáncer, donde el Saturno cae en la casa 3 y eso es muy coherente con la manera de dar clases de Ramos Sucre, lo que nos describía uno de sus alumnos de cómo daba clases Ramos Sucre. Habíamos llegado por nuestra cuenta a eso, ¿no? Entonces es el tipo de cosas que son como comprobaciones que por supuesto no demuestran nada, pero que dan alguna seguridad. Es decir, que una persona, independientemente al enfrentarse a este mismo rompecabezas con el que estamos, de cuál podría ser la carta natal de Ramos Sucre, haya llegado por su cuenta a la misma conclusión a la que nosotros llegamos por la nuestra. Me parece que es muy interesante, ¿no? Una convergencia que me parecía que valía la pena mencionar. Una pregunta, Eduardo. Dime. Yo me acuerdo que la semana pasada, tú diste una especie de cambio de preferencia, ¿no? Pero es por esta carta, porque es que no recuerdo exactamente. O Sí, sea, no, yo es no que llego sí, hasta ese no, punto no, sí, de memorizar las posiciones de los planetas, tal cual. O sea, ¿no? nosotros Porque estábamos. me acuerdo que teníamos una de preferencia que era casa 12, No, no me acuerdo que era la que favorecía el encierro, etcétera. Y no, después, la semana pasada me acuerdo que analizando uno de los textos, hubo otra configuración que a ti te llamó mucho más la atención y que dijiste, sí, pero ahora esta me gusta mucho más. te lo Ah, refresco, Johnny. sí. Digamos que o sea, siempre, no, o sea, bueno, no siempre. De unas cuantas horas de vuelo con esta historia, hemos Ujú, estado entre tres opciones, que ujú. fundamentalmente entre tres opciones. La del ascendente Piscis, es decir, la de un Ramo Sucre naciendo al comiencito del día, al comiencito del 9 de junio, comenzandito el día, donde tendría Sol, Mercurio, Neptuno, Plutón en la casa 3 y la Luna en la casa 12. Es decir, Ok. okay, esta era, digamos, como una de las más populares, porque, bueno, el ascendente Piscis es muy atractivo para Ramos Sucre. Por la visión de mundo que tiene, por el predominio del onírico. O sea, hay una cantidad de cosas que cuadran pues con un ascendente en Piscis. Había otra opción que también tenía sus partidarios, que era esta, del ascendente Cáncer, donde la gran mayoría de su planeta, o sea, la concentración más fuerte de energía en su carta, que es la de esta triple conjunción Mercurio-Neptuno-Plutón y la conjunción del Sol y el nodo norte, todo eso caía en la casa 12. Esta también tenía sus defensores antes de la semana pasada. Y la otra, que también tenía sus partidarios, era esta otra. No recuerdo exactamente aquí cómo la habíamos puesto, creo que así, creo que era así. Es decir, con Mercurio, Neptuno, Plutón cayendo en casa 8, Sol en la casa 9 y el ascendente en Libra.
y entonces la conjunción Venus-Quirón aparecería en la casa 10. Entonces, esta también tenía sus defensores, sus simpatizantes. Pero ¿qué Ujú. ocurre? Cuando leímos la semana pasada ese texto donde uno de sus alumnos describía el estilo de Ramos Sucres para dar sus clases, entonces la descripción resultaba muy coherente con esta posibilidad de un Saturno cayendo en la casa 3. Entonces, Mm. no solamente es que al Saturno caer en la casa 3, eso era coherente con la descripción que hacía este alumno de Ramos Sucre, sino que entonces estaba coincidiendo con una de las cartas que ya por cuenta propia tenía popularidad, que era esta del ascendente Cáncer con la luna en la casa 9. Una de las cosas que una de las cosas que mencionaba Fabiana, era que la luna en la casa 9 se cargaba también de cualidades sagitarianas y podía tener que ver con ese aspecto de lo directo o el tema de la franqueza, que se asociaba con Ramos Sucre, y no solamente a través del Marte en Sagitario, sino que también eso se activaba por ese lado. Fabiana, al igual que Alicia, eso también lo mencionó Alicia, mencionaba lo del tío, o sea, lo de la figura de autoridad que era el tío, ¿verdad? Eso, digamos que cuadra definitivamente con el Saturno en la casa 3 también. Entonces, digamos que por otra vía, ella llegó a esto, que efectivamente la carta que yo dije la semana pasada que me gustaba, porque me parece muy coherente, o sea, realmente me Mm. parece extremadamente coherente. O sea, primero, que su Sol, su Mercurio, su Neptuno y su Plutón, todo eso cayese en la casa 12, y que uno de los temas principales de Ramos Sucre tenga que ver con el tema del aislamiento, el tema del encierro, el tema de la esclavitud, el tema de la pérdida de libertad, o de las reacciones frente a esas situaciones en las cuales se pierde la libertad. Bueno, eso me parece definitivamente coherente, pues el énfasis en la casa 12. Este, y, Gracias. y la otra cosa es que al ser ascendente Cáncer, bueno, que el ascendente sea agua, definitivamente es algo que me gusta, pero en este caso, al ser ascendente Cáncer, esta luna en Piscis le estaría dando el subtono, entonces sería un ascendente Cáncer, subtono Piscis, lo cual es definitivamente coherente o sea, es decir, seguimos conservando todo aquello que habíamos dicho del posible ascendente Piscis. Sigue siendo válido al ser un ascendente Cáncer con un toque Piscis. Pero además ganamos otra cosa, y es que el hambre lunar de Ramos Sucre, la necesidad de alimento emocional de Ramos Sucre, tendría que ver con el espacio de la casa 9. Y eso es perfectamente tanto el tema de los estudios superiores, del desarrollo de la visión filosófica de la vida, el desarrollo de su filosofía personal, como todo lo que es la imaginación que tiende hacia lo lejano, hacia lo cosmopolita, hacia los paisajes exóticos, hacia lo que de alguna manera va más allá de lo conocido, de lo local, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso es muy, muy coherente con el personaje. Ok, gracias. Ok. Ok, entonces, bueno, nada, quería comentarlo. También Olga Castillo también me mencionó que estaba interesada en incorporarse al grupo en algún momento. O sea, en fin, yo sé que hay algunas personas que están viendo este material, que están interesadas en participar o que tienen algo que puedan aportar, y aprovecharía de hacer la cuña, de a ver si en algún momento, si algún sábado de esto, se animan a participar en las sesiones online, de tal manera de que, bueno, de que no seamos nosotros tres nada más los que estemos todo el tiempo manteniendo el espacio. Bueno, entonces habíamos quedado en que queríamos leer, seguir leyendo, ¿verdad? Algunos textos de Ramos Sucre. Tenemos dos opciones. Uno es siempre con la misma idea, ¿no? Siempre la idea es leer algo de Ramos Sucre, y regresar a su carta, para ver qué tal nos cuadra, o qué tanta, o sea, qué tan fácil o qué tan difícil nos resulta comprender eso que leamos de él a la luz
de la carta que estamos proponiendo. Esa es la vía que vamos a tomar hoy, aunque creo que ya mencioné en algún momento que en algún instante tenemos que empezar a someter la carta a prueba con fechas en la vida de Ramos Sucre. Esa es la otra vía que tenemos que explorar. Pero creo que no va a ser en esta sesión tampoco que nos vayamos por allí. Vamos a seguir con la parte de los textos. Y había básicamente dos propuestas, ¿no? La propuesta de Johnny, que era leer los textos de lo que comúnmente se llama granizada. Creo que este no es un título que le haya dado Ramos Sucre, ¿verdad? Creo que este título se lo pusieron. O sea, alguien en algún momento hizo una recopilación de todas estas sentencias, de todos estos aforismos de Ramos Sucre y lo publicó o lo reunió con ese nombre de granizada. Entonces, efectivamente tienen la ventaja de ser eso, pues sentencias, textos breves, que nos permiten conocer un poco el pensamiento de Ramos Sucre y bueno, ver cómo eso lo podemos entender a la luz de la obra. La otra posibilidad es seguir revisando los textos que tenemos de él y por supuesto que creo que las dos cosas no se excluyen, ¿no? Podemos comenzar con este texto, el viaje en trineo que tengo por acá y creo que una vez que terminemos o sea, de revisar lo que podamos ver aquí, podemos empezar con esto de la granizada. Digo ponerlo en ese orden porque si vamos por la granizada, bueno, esto pica y se extiende. O sea, evidentemente cada una de estas sentencias de Ramos Sucre puede editar digamos, o sea, un proceso largo de digerirlo, de comprenderlo, de ubicarlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Vale. Entonces, nada, pues, entonces lo hacemos de esa manera. Como les decía antes de comenzar a grabar, una de las razones para elegir este texto, es que precisamente el tipo de texto, rara vez uno va a encontrar en una antología de Ramos Sucre. No porque, no, o sea, creo que es un texto de tan buena calidad como cualquier otro, pero algo así como que el imaginario se aparte un poco de todo este universo, ¿cómo podríamos decir? Medieval, o fuertemente cargado de un ambiente clásico que normalmente encontramos en Ramos Sucre. Como decía, creo que el referente de un texto como este serían más bien los libros de aventura al estilo de los de Julio Verne. Bueno, lo leo. Se llama El viaje en trineo y está... ¿En qué libro está? Ahorita no recuerdo, ahorita buscamos en qué libro está. Está, no sé si es en el cielo de esmalte, no estoy seguro, pero bueno, ahorita lo buscamos. Ajá. El cobre y la plata yacían sepultados en una zona estéril, en donde los vegetales alcanzaban una arborescencia mezquina. El abedul enano y el líquen no conseguían alegrar la vista. Un río continental permanecía más de la mitad del año paralizado por los hielos. Algunos barcos informes, de arte rudimentario, se deshacían en medio del clima estricto. Los autores de su fábrica juntaban las piezas por medio de sogas de cáñamo, sin el auxilio del hierro. Aquellos barcos navegaban pesadamente, balanceando sus 3 mástiles en el aire lívido. Hombres apáticos, vestidos de piel de reno, moraban en la desembocadura del río. Unas aves de pico sórdido despedazaban en su presencia el cadáver de una ballena polar. Aquellos hombres desasiados morían de roña y de escorbuto, no acostumbraban el uso de la sal y consumían el pescado sin despojarlo de sus vísceras. Yo había arribado a aquel paraje cumpliendo un encargo del gobierno británico. Debía espiar la actividad de los agentes moscovitas,
obstinados en nuestra pérdida. Había adoptado laboriosamente las costumbres y el lenguaje de aquellas naciones incultas, y nadie me habría distinguido entre los mongoles de tez de azafrán. Advertí inmediatamente la ineptitud de nuestros enemigos. No habían descubierto el modo de aplicar a la industria del armamento los metales atesorados en el suelo. Algunos jinetes del Cáucaso habían penetrado en el territorio de una tribu desprevenida e inocente, sujeta a la autoridad incierta del emperador de China, y decidióse en pagarle el tributo de 40 pellizas de zorro blanco. Se decía devota de los espíritus infernales, refugiados en una montaña de arena. Yo persuadí la tribu en contra de los invasores, prodigando el dinero y aguardiente. Junté una muchedumbre armada de picas y bastones y la conduje al asalto de un pequeño reducto de madera, en donde se guarecía el enemigo. El zar descuidó el agravio inferido a sus servidores y los incorporó a su guardia de honor. Procuré aumentar mis conocimientos en ciencias naturales cuando me convencí de la incapacidad de nuestros émulos en el dominio del Asia. Me encaminé a un sitio famoso por el hallazgo de animales prediluvianos. Trabé en esa ocasión alguna amistad con un naturalista ruso, nacido en el litoral del Báltico y educado en Riga. Juntaba a su preparación universitaria la credulidad y la superstición de un pope. Se embriagaba copiosamente para festejar el domingo y rodaba por el suelo dejando ir un hipo fatigante. Ingería habitualmente un pan negro, ácido, aromatizado de anís y de comino y salpicado de una salsa cáustica. Se dio cuenta, no obstante, de la razón de mi viaje por aquel desierto y podía frustrar mi labor esforzada. Había despertado mis celos, previniéndome en el descubrimiento de una nueva casta de cedros de Siberia. Conseguí envenenarlo en el curso de su embriaguez, dándole a comer de la carne de un mamut fósil. No sé, ¿qué les parece? Oye, bien hermético. O sea, ¿Te parece? Bueno, sí, hermético es, o sea, como todas las cosas de Ramo Sucre, pero cuéntame, dime. primero, de las primeras dos párrafos, especialmente, no quiero caer en un anacronismo, pero me dio la impresión de que había una especie de sentimiento de guerra fría, ¿no? Británicos contra moscovitas, ¿no? Que la Segunda Guerra Mundial ni siquiera estaba en puertas, ni mucho menos. Y ya había esa desconfianza, ¿no? Hacia esta gente, ¿no? Bueno, Y ahí hay un desprecio por ellos también, ¿no? bueno, o sea, como decía antes, digamos que el imaginario de fondo son como las novelas de aventura Sí, del siglo XIX, ¿no? Esas novelas de aventuras del siglo XIX, donde claro, parte de la intriga suele tener que ver con las luchas de poder entre los distintos imperios, ¿no? Recordemos que claro. estamos hablando de la era imperial, donde por una parte estaba el imperio británico, por otra parte estaba el imperio ruso, y entonces la idea de, o sea, o sea, los franceses, o sea, en fin, todas esas grandes potencias que se distribuían el mundo, generaban el de fondo para muchas de esas historias de intriga, donde estaba el tema de los espías y ese tipo de cosas. De hecho, el personaje viene a ser eso, viene a ser un espía al Mm, servicio de los británicos, ¿no? sí. Eso. Ajá, ajá, sí, sígueme contando. Es que me interesa tener también la visión, yo tengo mi propia visión del texto, ¿no? Que de repente me fascina por lo gitariano. O sea, es Ujú. decir, no estamos hablando aquí de esos escenarios, como decía antes, pues medievales o clásicos. Estamos hablando aquí del propio escenario de la aventura. O sea, estamos hablando de la tundra, estamos hablando o sea, hay como ecos de Miguel Strogoff, de Ujú. todas esas aventuras en el límite
del mundo conocido, ¿no? Entonces, quizás por Pero ahí. tú sabes que el tono del texto tienes razón, Eduardo, ahorita que lo dices es verdad, ¿no? En cuanto a diríamos así, en cuanto al contexto de lo que está ocurriendo. Pero yo no sé por qué, pero el estilo eh, me da la impresión de que es muy de Edgar Allan Poe, ¿no? O sea, es una especie, yo no sé, yo no logro ubicar este texto, es un cuento, no es un poema definitivamente, aunque hay imágenes, hay metáforas, etcétera. Eh, no logro, estoy confundido, no logro ubicarlo en una categoría, probablemente tiene que ver conmigo, pero eh, eh, es como esos cuentos de Carlampo donde hay una especie de sensación, a mí me da una sensación de angustia muy grande. Hay un desprecio del personaje por sus enemigos, dice en los primeros párrafos, dice aquellas naciones incultas. Ujú. Tuve que aprender el lenguaje de esas naciones incultas, o sea, definitivamente la arrogancia occidental versus, que era muy típica en la época, ¿no? Versus las otras, en relación a las otras culturas, ¿no? Mm, No sé, me eh, dan ganas de leer otro texto de él que se llama El Lince, donde, ok. donde también podemos ver eso mismo que tú estás diciendo, pero intraculturalmente, es decir, Ujú, esa idea del desprecio por los enemigos, pero dentro de un imaginario donde no hay un choque sí. oriente-occidente, sino es una historia que se ubica totalmente dentro del imaginario oriental, pero te sigo, te sigo. Sí, tú podrías pasar la página, Eduardo, Ajá. porque en la segunda parte me parece que hay un cambio de, ok, fíjate, persuadí la tribu en contra de los invasores prodigando el dinero y el aguardiente. Es un poco como lo mismo que hicieron los españoles cuando conquistaron América, o sea, dieron, es una especie de sencillamente chantaje, pues sencillamente son mercenarios, pues digamos así. Eh, Sí, bueno, eh, hay un tema de superioridad, de desprecio, sí, el poder que pone sobre el débil, sí, ¿ok? Pero evidentemente ese es un tema de Ramos Sucre. O sea, un tema de sí, Ramos Sucre es precisamente eso, pues la forma en la cual el poder avasalla lo que de alguna forma es inferior a él, o sea, el poder que se impone, pues, ¿no? Ese es efectivamente un tema dentro de Ramos Sucre, sí, lo plutoniano, lo que podríamos llamarlo lo plutoniano. sí. Por ejemplo, en esta segunda parte hay dos cosas que me llamaron la atención. Uno que, dice, trabé en esa ocasión alguna amistad con un naturalista ruso, o sea, como Ajá. diciendo, bueno, me encontré con un naturalista ruso, una cosa bien rara en esa zona del mundo, ¿no? No, bueno, Pero ajá. inmediatamente dice, a su preparación universitaria añadía la credulidad y la superstición. O sea, a pesar de que el tipo era universitario, el tipo tenía no era intelectualmente puro, pues digamos así, Ajá. si se puede decir esa palabra, ¿no? Ajá. Eh, eh, y, eh, y sin embargo, había despertado mis celos previniéndome el descubrimiento de una nueva casta de ceros de Siberia. O sea, ese sentimiento yo lo comprendo, es una especie de, bueno, yo tengo precio por una raza, vamos a decirlo así entre comillas, que yo no, que yo considero inferior, y me da mucha rabia que ellos me la ganen en algún terreno que yo considero que debería ser mío, pues digamos así, ¿no? Ajá. Y sí. Más o menos. Yo creo Correcto. que hay una, sí, entre comillas, ¿no? Una especie de choque de civilizaciones allí, ¿no? Bueno, claro, lo que ocurre, o sea, bueno, creo yo, Johnny, Ujú, que tenemos que ubicarnos dentro, o sea, bueno, vamos por partes. Primero, ¿es un cuento o es un poema? Bueno, es un poema. O sea, ok. es un poema, o sea, en el sentido en el que toda la obra de Ramos Sucre se entiende mayoritariamente como una obra poética. O sea, aunque él nunca haya escrito en las formas tradicionalmente asociadas a la poesía. Ujú, De hecho, es efectivamente lo que podríamos llamar una polémica abierta
porque hay, o sea, por ejemplo, hay personas dentro de lo que se llama el cuento breve o el minicuento, para quienes Ramo Sucre vendría a ser un antecesor, sí, un predecesor del género. Bueno, no único, por supuesto, porque a lo largo de toda Latinoamérica, en la misma época de Ramo Sucre, empezaban a aparecer ejemplos de eso que se podía llamar minificciones, ¿no? El tema de la minificción o el cuento breve. Y efectivamente hay ensayos incluso que se han escrito ubicando a Ramo Sucre como un referente dentro del tema de la minificción o el cuento breve. Pero la fuerza que obtiene Ramo Sucre no es por su condición de narrador, es por su capacidad para crear imágenes. O sea, al final, todo este viaje en trineo no está contando un cuento. O sea, realmente no hay un cuento. O sea, lo que hay es la construcción de una gran imagen, de una imagen completa, que termina en esa, o sea, termina desembocando en ese envenenar al naturalista ruso, con esa carne envenenada, ¿verdad? Con esa carne de mamut fósil, o sea, como un acto de celos. Es decir, por celos, ¿verdad? Por sentirme celoso de este personaje, lo enveneno. Entonces hay un asunto de crueldad, hay un asunto o sea, recuerda que esos textos de la crueldad, o sea, esos textos, no, esos temas, de la crueldad, de la muerte, de todo lo que de alguna forma podemos entender como injusticias también, son temas recurrentes dentro de Ramo Sucre, y en ningún caso se trata de leerlo o sea, es decir, ese es el tipo de textos que ayudarían a generar aquello que el propio Ramo Sucre decía de que tenía fama de, ¿cómo es que decía? La fama que en alguna de las cartas, aquella carta famosa que le escribe a la prima, donde dice no creas lo que dicen que tengo de antropófago, exactamente, tal cual. Ah, verdad. Salvaje, Muy bien. misógino y enemigo de la mujer, no Esa, sé cómo era, Misógino, sí. Ujú. exactamente, misógino, antropófago, enemigo de la mujer, todo aquello, tiene que ver con los textos suyos. O sea, si uno toma los textos de Ramo Sucre como una especie de declaración de principios, de manifiestos, de expresión de ideología, entonces tendríamos que decir, bueno, o sea, este personaje era terrible, pues, ¿no? Mm. Pero estamos en el ámbito de la creación poética que sirve para exorcizar demonios propios. O sea, y entonces la lectura que le damos es diferente, ¿no? No es un cuento en el cual él esté tratando de establecer la superioridad británica sobre los rusos. Al final todos son, como cuando habla de Fausto, como cuando habla de la guerra de Troya, está utilizando elementos de la cultura universal para tejer sus textos, ¿no? Lo que me gusta, la razón por la cual me llamó la atención este texto y quise que nos detuviéramos en él es fundamentalmente ¿dónde está? Aquí está, ajá. Fundamentalmente por esto, por lo de la luna en casa 9. O sea, claro, está también el Marte en Sagitario, pero esa idea tanto de Sagitario como de casa 9, que creo que sí, que es uno de los puntos que están presentes en Ramo Sucre y que está, o sea, recordemos que la casa 9 y Sagitario tienen que ver con la aventura, con el tema de las aventuras, el tema de la exploración, de ir más allá de los límites de lo conocido. Mm. Y digamos que eso por supuesto puede tener una manifestación y muchas veces la tiene en el terreno de lo académico, ¿no? O sea, la casa 9 se puede vivir como el movimiento hacia lo lejano intelectual. Pero lo que quiero decir es que en Ramo Sucre también había una fascinación por lo que podemos entender lo lejano en esta dimensión más de la aventura, más del aventurero, o sea, o sea, estas imágenes, ¿verdad? Esta imagen de hombres apáticos vestidos de piel de reno
moraban en la desembocadura del río. Unas aves de pico sórdido despedazaban en su presencia el cadáver de una ballena polar. O sea, o sea, el lenguaje, por supuesto, puede, o sea, tiene toda la carga ramosucriana, de lo que nos perturba, lo que nos genera inquietud, lo que puede generar una imagen plutoniana, oscura, pero el paisaje definitivamente es ese espacio de lo lejano, de la aventura, ¿no? Hay que ver lo que hay que viajar para poder encontrarse con el cadáver de una ballena polar, pues, ¿no? Es algo muy alejado de ese entorno urbano en el que se desarrolla buena parte de los textos de Ramos Sucre. Quiero leer ese otro texto, quiero leer ese del lince, que mencionaba, porque de alguna forma aparece algo similar. Vamos a buscar en el índice, vamos a ver dónde está. Efectivamente. Ajá, ¿qué estabas diciendo, Alicia, por favor? ¿Aló? Ajá. Ajá, sí, o sea, habla, ya está grabando otra vez. Ok, no era con respecto a lo que la duda que tenía Johnny Johnny. sobre que si no está muy claro en él si es poesía, si es ficción, si es cuento, y quisiera comentarle algo. La esencia de la poesía es la palabra, el ritmo y la imagen. Todo lo demás es accesorio, que si la métrica, que si la rima, que las distintas técnicas, pero en esencia la poesía es eso, y el carácter subjetivo del texto. Aunque aquí se está narrando una historia que sucede en tierras lejanas y con personajes aparentemente lejanos nuestros, porque parecieran ficción, está escrito en tono subjetivo. Fíjate que él habla en primera persona. Entonces, es eso, aunque haya una cuota de ficción, es lo que predomina, y la forma como él coloca los adjetivos calificativos, a veces es delante del sustantivo, o en otras ocasiones posterior al sustantivo, pero eso va creando un ritmo. Exactamente. Un ritmo poético. Tal cual. O sea, claro, yo quizás cuando lo leí, o sea, quizás una de las confusiones de Johnny es que yo no lo leí, o sea, no me tomé el tiempo de tratar de meterme dentro del ritmo. Pero efectivamente una de las cosas constantes en Ramos Sucre es esa. O sea, las cosas no están dichas de cualquier manera. El lenguaje no es solamente un vehículo para transmitir una información, sino que el tratamiento del lenguaje es musical. Ajá. Eso. Vale. Quiero leer este otro, del lince. Vamos a tratar de poner estos mismos temas de la relación con el enemigo, ¿verdad? Que vimos en ese viaje en trineo, vamos a ubicarlos aquí también en este otro del lince. Me había pagado en monedas falsas el precio de mi casa, dejándome en la descalcez y a la intemperie. Volví a ganar la vida en una tarea lastimosa. Debía permanecer 10 horas del día en los arrozales, hundido en el lodo tenaz. El sombrero en figura de parasol me defendía escasamente del cielo veraniego. Por allí mismo corría el viento de los tifones, suficiente para torcer los árboles y sacar a tierra las naves de los europeos, animadas y tiznadas por un fuego de carbón. Denuncié mi caso a los magistrados de la provincia. Desesperaban de reprimir los fulleros y ladrones. Habían agotado la imaginación en el invento de suplicios terribles. Cercenaban gradualmente la persona del reo hasta reducirla a un torso, o le estrechaban el cuello en un cepo de madera. Cualquier movimiento podía separar la cabeza de la víctima. Resolví dejar mi tarea de labriego y seguir la pista del autor de mi desdicha. Los magistrados me alentaban pagándome un salario modesto. Pasé en una balsa a la isla de Hong Kong, asiento del pirata inglés y refugio de los salteadores del continente. Los agentes de policía, ajenos del carácter y del idioma del país,
sufrían burlas y gatadas. Me ocupé de dirigirlos en la muchedumbre y confusión de los garitos. Visité los fumaderos de opio y apliqué sendos guetes a los viciosos de rostro enajenado y consumido. Una cortesana me puso en el camino del hallazgo. Me abordó risueña y pispireta, correteando y riendo. La faz de porcelana se iluminaba de risa y la cabellera imitaba la forma de un pájaro con las alas abiertas. Algunos pilletes quemaban petardos delante de su casa. Me dio las señas de un garito subterráneo. Preceptos de moral, estampados en gallardetes y banderolas, negaban el carácter del sitio. Los negociantes más ricos de la isla aventuraban su fortuna a la luz timorata de un fanal de papel. El autor de mi desgracia servía de banquero y de cambista. Un ropaje faldulario, de color amarillo, acentuaba sus ademanes pacíficos de obeso. Lo entregué en manos de los gendarmes británicos y conseguí su restitución a los magistrados de mi provincia. Yo fui invitado en premio de mis servicios a escoger la manera de ajusticiarlo. Quedó de rodillas y con la frente sobre una losa. Un elefante montado por mí le oprimió y quebrantó la cabeza con uno de sus pies delanteros. ¿Esto es una ficción o es algo que él vivió? ¿O que lo...? No, no, bueno, que yo sepa, nunca estuvo en China. Sí, por eso, ¿no? No, o sea, es imaginación, Claro. es su universo poético. O sea, Sí. el universo poético de Ramo Sucre transcurre desde estos espacios de la China en contacto con el imperio británico que tenemos acá, hasta lo que podemos encontrar en el texto, ¿cómo se llama? La recipiscencia de Fausto, que es absolutamente metido dentro del universo de lo que sería la leyenda del Fausto, ¿no? Es decir, Ramo Sucre va desde la Grecia antigua hasta esos escenarios que, como decía antes, recordaban a Julio Verne. O sea, Exóticos. exactamente, exótico. Es decir, o sea, la elección de esos espacios poéticos, bueno, él es de lo más variopinto, pues. O sea, definitivamente hay, creo yo, ese movimiento constante hacia lo lejano, que bien podemos asociar a la luna en casa 9, ¿no? Más todavía siendo una luna en Piscis. Es decir, es el tipo de cosas que hacen que me guste más esta luna en la casa 9. Y también es de Marte, También es de en Marte en Sagitario. Sagitario. También es de Marte en Sagitario. Tal cual. Sí, sí, porque hay como esa imagen de conquistador, de guerrero, de vengador. Sí. El tema de la venganza está presente aquí también, ¿no? Claro, Sí. ya el tema de la venganza, o sea, bueno, El autor de su desgracia. sí, tal cual, el enfrente, o sea, igual que en el caso anterior, en el caso del viaje en trineo, comienza hablando de que los agentes moscovitas estaban tramando su desgracia, o sea, estaban tramando su perdición o algo por el estilo. Esa idea del enemigo, que es mi enemigo porque efectivamente me quiere hacer un daño, ¿no? Y sí, tal cual, o sea, tiene que ver con ese Marte en Sagitario, pero sobre todo tiene que ver con la oposición de Marte en Sagitario a la conjunción Mercurio-Neptuno-Plutón. Porque la idea de la venganza definitivamente es plutoniana, entra aquí a través de Plutón. Ramo Sucre no tiene mayor carga en Escorpio, no tiene planetas en Escorpio, pero definitivamente tiene Plutón súper fuerte al estar en conjunción con Neptuno y con Mercurio. Y si tenemos razón y la hora de nacimiento está alrededor de las 6:30 de la mañana, bueno, Júpiter estaría en la casa 8, y eso también podría facilitar la conexión con los temas escorpianos o plutonianos, ¿no? Ese Júpiter en la casa 8. Ajá. Entonces sí, el tema del enemigo
yo creo que lo vemos súper claro acá. La idea de la exploración o del movimiento a lo lejano resuena con el Marte en Sagitario, pero fíjense que es un Marte retrógrado. Sí. O sea, es un Marte retrógrado en oposición precisamente a todo ese tema de Mercurio, Neptuno, Plutón. Entonces, y Mercurio también está retrógrado. Y Mercurio también está retrógrado. Entonces, a mí me da la impresión de que para lograr que ese anhelo sagitariano de movimiento hacia lo lejano termina de tomar forma en la obra de Ramos Sucre, hace falta algo más. O sea, es decir, de la misma manera que hay muchos indicadores en la obra de Ramos Sucre que me hacen pensar en que algo debía tener en casa 12, y todas las hipótesis por las que nos hemos ido paseando, algo tienen en la casa 12, creo que también algo debía tener en la casa 9. O sea, es decir, esta carta me gusta porque nos da las dos cosas, nos da énfasis de casa 12 y énfasis de casa 9. Claro, no es la única forma, con que Júpiter también pasara a ser protagónico, siendo angular, estando en conjunción con el medio cielo o algo por el estilo, digamos que también nos serviría. Pero digamos que en esta carta encontramos las dos cosas. Encontramos el Ramos Sucre ascético, el Ramos Sucre ermitaño, el Ramos Sucre aislado, pero también encontramos al Ramos Sucre aventurero. O sea, por supuesto, cuando digo aventurero me estoy refiriendo como proyección en su obra, ¿no? Evidentemente Ramos Sucre no vivió en lo personal esas aventuras, nunca viajó a China, nunca aplastó la cabeza de un enemigo montado en un elefante, pero fue capaz de imaginarlo, ¿no? Una cosa, Eduardo, una cosa, cruel, ¿no? Una imagen, dime. Que es una imagen bien cruel. Muy cruel, o sea, bueno, o sea, fíjense además, o sea, me gusta el parentesco porque fíjense que en este caso, montado sobre un elefante, aplasta la cabeza de su enemigo. En la montado otra, por mí, o sea, él fue el ejecutor de la venganza. Tal cual. Y en el otro texto, dando a comer la carta de un mamut fósil, ¿verdad? Dándole a comer la carne, perdón, de un mamut fósil, que es otra forma de elefante, ¿verdad? Dándole a comer la carne de un mamut fósil como veneno, mata a este naturalista, simplemente motivado por los celos. O sea, en ambos casos hay, o sea, ambos textos se resuelven en una imagen tremendamente cruel. Sí, dos cositas, Eduardo. Que no las quiero olvidar, porque yo sé que se nos puede, yo sé que este material, estos textos van a dar mucho que hablar, ¿no? Una primera cosa es que en la comparación que hiciste con Julio Verne, me llama la atención porque es conocido que Julio Verne desarrolló una literatura fantástica tan exuberante, tan prodigiosa. No digo que sea la única razón, pero un factor importante en su vida era un matrimonio muy desagradable. Él se sentía oprimido por su vida familiar, pues por su realidad. Su mujer le hacía la vida imposible, pues en otras palabras. Okay. Entonces una manera de él de evadirse era creándose estas historias donde viajaba, etcétera. Evidentemente que él nunca hizo el viaje alrededor del mundo en 80 días, pero no hay que olvidar que esta gente recopilaba información de viajeros, de cuentos, etcétera, y bueno, claro, no había manera de verificarlo en ese momento, no había internet ni nada. Entonces, claro, ellos podían crearse una historia porque a fin de cuentas nadie le iba a contradecir en los detalles. De hecho, tuve dudas ahorita mientras estaba hablando, me quedé callado un poco porque estaba verificando que efectivamente había elefantes en China. De hecho no los hay, ¿no? Los hay en la frontera con Tailandia y Vietnam, porque es que yo sabía que los elefantes son más bien de la India. Pero bueno, eso fue un detalle, pero evidentemente eso me dio la confirmación de que efectivamente es una elaboración fantástica.
La otra cosa es que me llama la atención el hecho de que lo que acabas de mencionar de la comparación de los dos textos en la que hay un enemigo en la que lo acabo exterminando, ¿no? Exactamente. Y independientemente de la interpretación astrológica, eso yo se lo dejo a ustedes dos, está el hecho de la neurosis. Una de las características del neurótico es que frente a una experiencia desagradable, tiende a elaborarse una estructura fantasiosa en la que él siempre sale vencedor. Eso lo dice claramente el libro de Karen Horney. Él dice, el mundo de la persona neurótica transcurre muchas veces, si tiene un conflicto, por ejemplo, sale a la calle y la vecina lo empujó porque iba a agarrar el autobús y ni siquiera se disculpó, entonces eso le sirve como de punto de partida para quedarse toda una historia. Sí, y entonces la vecina llegó y en la noche yo la esperé en la puerta y le metí una puñalada por no haberse disculpado conmigo. Se inventa una historia en la cabeza que en realidad no es más que el reflejo es un desahogo, digamos así, de ese sentimiento de venganza por haberse sentido herido. O sea, yo no me extrañaría que detrás o al inicio más bien de estas dos experiencias haya habido realmente un desencuentro con rusos y alguien que le hizo una mala jugada y sencillamente él comenzó a elaborar a partir de allí lo las dudo, dos Tony, historias. Pues, ¿no? lo dudo. O sea, es decir, dudo que haya algo tan literal por detrás, porque bueno, o sea, si seguimos revisando textos de Ramos Sucre, bueno, tendríamos que al final concluir que tuvo, o sea, que los vecinos, o sea, que vivía en una cuadra donde había de todo. Sí, pero sí te compro totalmente la idea de lo o sea, digamos que uno de los temas de la creación literaria tiene que ver con lo que se suele llamar exorcizar fantasmas. Claro. Y ese exorcismo de fantasmas, puesto bajo la lupa de una visión, digamos, más psicológica, se puede entender perfectamente como la fantasía compensatoria. O sea, Claro. o sea, el tema de exorcizar un fantasma o el tema de tener una fantasía compensatoria, digamos que son dos cosas que pueden de alguna manera solaparse, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la vida de Ramos Sucre, recordemos que él recuerda su infancia como un largo tormento, donde vivió esa rigidez, esa exigencia, esa dureza, que él asocia al tío, y que además, o sea, está súper bien reflejada con ese Saturno en la casa 3 del que hemos hablado como una de las cosas que ganamos con esta posible hora de las 6:30 de la mañana. Otra cosa también es que recuerden que a él lo mandaron, o sea, es decir, él estaba en su hogar de infancia y lo mandan con el tío. O sea, y esa puede ser una vivencia perfectamente consistente con un Urano en la casa 4. O sea, la casa 4, que es una casa que uno puede asociar con protección, con estabilidad, con ese tema de las raíces, de repente vive una sacudida uraniana y entonces es como que si aquello que yo podía esperar que fuese estable deja de serlo y me terminan desarraigando y quedo en manos de este tío. Entonces, digamos que esta carta es coherente por ese lado. Independientemente de la coherencia de la carta, sabemos que eso ocurrió y que por lo tanto, como adulto, o sea, es decir, si como tú dices, nos olvidamos por un momento de la parte astrológica, no tiene nada de raro que como adulto y como creador, como poeta, parte de su poesía tenga que ver como con tratar de equilibrar esa condición de perdedor en la historia de infancia, de haber sido sometido, de haber sido de haber tenido que vivir con ese yugo encima, o sea, tratar de equilibrar esa situación creando escenarios en los cuales él es el que sojuzga, el que aplasta la cabeza de su enemigo con la pata del elefante que monta. No, definitivamente sí tiene mucha lógica, pero como aquí y en los dos textos hay referencias a figuras de autoridad. Totalmente. O sea, magistrados, gendarmes británicos, o sea,
ya el sea, zar de Rusia, en ajá, el otro esa. texto. Es decir, en ambos textos hay la idea de logro mi venganza y de alguna manera la logro aliándome con figuras de poder. Sí, acuérdate, mira, Bueno, ese testimonio en una de sus cartas a su hermano Lorenzo. Ajá, Dijo, solo el miedo, he querido recurrir a papá, pero el miedo me ha detenido, algo así, ¿no? ajá, Dice, sí, sí. eh, mi tío era, yo era solamente, mi tío era toda una autoridad, él Esa, no recuerdo qué sí, sí, término sí, que utiliza para decir que era una recuerdo eminencia. eso, Mi tío era una eminencia y yo no era nadie, ujú, solo un niño malhumorado. exactamente, tal cual. O sea, es así la fragilidad y la impotencia Ujú. del niño hostigado ante la figura de autoridad y toda la investidura que eso representaba Y en la posteriormente, sociedad. exactamente, y posteriormente ahí está la génesis de asumir, o sea, esa dinámica de la víctima que se vuelve victimario, o sea, que es Uh-huh. una dinámica muy humana, muy común, solo que en este caso él no llega a vivirlo, no lo llega a actuarlo, lo utiliza como material para la creación poética, pues, o sea, Lo sublimó a lo través de la sublima, poesía lo su- o lo canalizó, que sí, yo lo veo como una especie de catarsis. Él a través de exacto, fantasía, ahí se evidencia la luna en Piscis, pues es, la evasión es. ayuda a purgar esas emociones reprimidas, digo yo, ¿no? Y recuerden que el punto de partida es que estamos hablando de una persona que tiene Mercurio, Neptuno y Plutón en conjunción. Es decir, una Tal, persona cuyo pensamiento no puede apartarse demasiado de los oscuro. O sea, cuyo pensamiento sí. evoca ese tema de la muerte, de la destrucción, de de la la venganza, de venganza, los celos, del exactamente, poder, tal cual, o sea, es todo decir, lo plutoniano, pero fíjate, a través de la fantasía, a través de la fusión con algo que no es real. exactamente. Es más, en este punto, ya que nos estamos deteniendo tanto en la crueldad, o sea, Sucre como un autor donde la crueldad es un tema recurrente, a mí me parece, bueno, o sea, bueno, al final parece que no vamos a leer lo de la granizada, pero creo que No, no puede hay problema. eso, creo que puede valer la pena, creo que puede valer la Sí. pena ver un momentito a ese otro personaje que alguna vez les mencioné, Henry Darger, que también tiene la conjunción Neptuno-Plutón, solo que en lugar de tener Mercurio tiene a Venus. O sea, Henry Darger tiene conjunción Venus, Neptuno, Plutón, y digamos que eso, pues es más o menos contemporáneo con Ramos Sucre. Ramos Sucre nació en 1890, Henry Darger nació en 1892. Nació un par de años después, pero Neptuno y Plutón estaban en conjunción todavía, y lo que caracteriza a Henry Darger y lo emparenta con Ramos Sucre es que también es un jugador, también es un artista con sus peculiaridades, pero que su mayor proyección fue por el lado de la pintura, por el lado de la imagen. Ajá, bueno, entonces, nada, pues lo que quería entonces era eh, digamos, ubicar ese parentesco entre Henry Darger, que no vamos a entrar ahorita en detalle en su biografía, es un personaje súper apasionante, igual que estamos en este grupo de trabajo sobre Ramos Sucre, uno podría plantearse un grupo de trabajo sobre Henry Darger. Y lo que hace que los dos personajes se emparenten en este caso es que en el caso de Darger, él es fundamentalmente un pintor, a pesar de que también fue escritor, pero por lo que es recordado es por su trabajo en el aspecto gráfico. Y él tenía Venus, Neptuno y Plutón en conjunción, igual, exactamente igual que Ramos Sucre. Tenía la conjunción Mercurio, Neptuno, Plutón. Henry tenía Venus, Neptuno, Plutón. Digamos que incluso hay, por decirlo así, como un agravante en la carta de Darger, y es que no es solo que están en conjunción,
sino que están exactamente en el mismo grado. Venus en el grado 7, Neptuno en el grado 7, Plutón en el grado 7. Entonces, cuando vemos la obra de Darger, Darger es bien conocido por esas imágenes de niñas, ¿verdad? Unas imágenes de niñas muy, por decirlo así, como idealizada, donde muchas veces aparecen con alas de mariposa, pero junto con esas imágenes, ¿verdad? Junto con esas imágenes absolutamente, podríamos decir, como idílicas, campestres, como esta otra que aparece por acá, nos encontramos con este otro tipo de imágenes. Vamos a buscarlas, perdón, me fui por aquí, ¿dónde está? Por ejemplo, aquí, un momentito, déjenme ubicar alguna que nos ahorre pasearnos por varias. Qué raro. Bueno, por ejemplo esta. Fíjense en esta, que es una de las clásicas de Darger, donde aparecen las niñas, ¿verdad? En su dormitorio, y aparecen esas manos, que representan, bueno, terrores nocturnos, miedos, angustia, y más allá de eso, ¿verdad? Más allá todavía de la presencia de ese tipo de imágenes, vamos a ubicar, por ejemplo esta no es la que estaba buscando, pero por ejemplo esta. Fíjense, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? La imagen es la niña que está siendo ahorcada, ¿ok? La niña que está siendo ahorcada. O en este otro caso, que también aparecía por aquí, otro, estrangulada, ¿verdad? Esas imágenes de lo más cruel que uno se pueda imaginar. O sea, está tal cual la unión de Plutón y Venus. O sea, por una parte, la niña, ¿verdad? Esas niñas recurrentes en Darger, sería su forma de vivir lo venusino, pero eso venusino está en constante relación con lo que sería lo oscuro, la destrucción, la muerte, y la unión de las dos cosas es la imagen de la crueldad que ejerce el adulto sobre esas niñas, muchas veces indefensas, ¿no? Y todo en un trasfondo onírico, vinculado otra vez a Neptuno. Entonces, como digo, sin entrar mucho en detalle en Henry Darger, lo que me interesaba era ponerlo en relación con el tema de la crueldad en Ramo Sucre, al tener él esa conjunción Mercurio-Neptuno-Plutón. Es decir, de la misma forma que era natural que Darger terminara generando este tipo de imágenes, hay una, por ejemplo, muy fuerte, esta de acá, esta es terrible, donde aparece la ejecución del grupo de niñas, o sea, no de una, sino de varias niñas que están siendo castigadas, que están siendo ahorcadas. O sea, me permito mencionar de pasadita que las ilustraciones de Darger supuestamente son ilustraciones de una novela. Él escribió una novela, y las imágenes son ilustraciones de escenas de la novela. Pero en Darger lo que se proyecta hacia el mundo no es la novela, que aparentemente es demasiado larga y demasiado pesada para leer, sino las imágenes que él utilizó para ilustrar su novela. Pero lo cierto es que está llena, tanto su narración como sus imágenes, de este tipo, de alusiones a la crueldad, donde nos encontramos. O sea, lo que quiero decir es que esta es la versión en imagen del mismo impulso, del mismo sentimiento que puede llevar a ese final del relato que acabamos de leer del lince, donde montado sobre el elefante aplasta la cabeza del enemigo. O sea, esa referencia a la destrucción no se puede apartar ni de la estética de Darger,
porque tiene a Venus en conjunción con Plutón y Neptuno, ni del discurso de Ramo Sucre, porque tiene a Mercurio de nuevo en conjunción con Plutón y con Neptuno. ¿Me explico con lo que digo? Ujú. Vale. Bueno, nada, eso me parecía que era interesante traerlo a colación. Mientras estábamos fuera del aire, ¿verdad? Mientras no estábamos grabando, Johnny también trajo a colación a Edgar Allan Poe. Decía que le llamaba la atención Edgar Allan Poe como personaje donde también estaba presente esa oscuridad, muchas veces esa crueldad. Yo creo que nunca de una manera tan contundente como la podemos encontrar en Ramo Sucre o en Darger, pero definitivamente también está presente. Y entonces al ver la carta de Edgar Allan Poe nos encontramos con una tremenda conjunción o stellium, donde aparecen Venus, la Luna, Júpiter y Plutón. Es decir, donde ese tema plutoniano también se mezcla con lo que sería la estética de Edgar Allan Poe, y es súper natural que nos encontremos con el tema también en él. O sea, quiero decir, con lo plutoniano, al revisar también la carta de Edgar Allan Poe. Y la luna en Piscis. Bueno, y todo eso está ocurriendo en Piscis, tal cual, tiene luna en Piscis, y que Ramo Sucre, y eso favorece definitivamente el tema de los escenarios oníricos, pues, o sea, todo lo que tiene que ver con el mundo de los sueños, se activa de forma natural con esa luna en Piscis. Por cierto, que bueno, deteniéndonos aquí, llama la atención también el ascendente en Escorpio, ¿no? En el caso de Edgar Allan Poe, no solamente es toda esa preeminencia de Plutón, sino que también tenemos el ascendente en Escorpio. Pero bueno, no podemos irnos por aquí porque nos desviamos demasiado. Regresemos a nuestro poeta, regresemos a Ramo Sucre, y regresemos a el conjunto bueno, no sé cuánto tiempo llevamos hablando, no sé cómo estamos Van de a ser las tiempo. 6 de la tarde. Bueno, entonces como que lo dejamos hasta acá, ¿no? No sé, Sí, es que decir, entrar en los aforismos es como otro tema. O sí, sea, ya. exactamente. Yo me equivoqué. O sea, bueno, nada, como les dije al comienzo, tenía ganas de leer ese texto del viaje en trineo y pensé que lo íbamos a despachar más rápido, y que nos iba a dar tiempo de ver lo de la granizada. Pero entonces nada, quedamos aquí para la semana que viene, ¿les parece? Ajá.